La clase anterior, las clases anteriores nos habíamos quedado en estas formas indeterminadas al calcular los límites de forma analítica, ¿verdad? Habíamos visto que cuando resolvemos un límite, se pueden dar, se pueden dar, ay, ok, ya, se pueden dar estas distintas formas de indeterminaciones, es decir, puede ser, el resultado puede ser eh, infinito menos infinito, cero por infinito, cero entre cero, infinito entre infinito, infinito a la cero, cero a la cero o uno elevado a infinito. ¿Qué significa eso? Que estos resultados que vemos acá no sabemos qué forma tienen, no sabemos cuánto valen, no son números reales y nosotros en la universidad y en la carrera de Administración y Gestión Pública solo estudiamos números reales. ¿Ya? Básicamente, ¿qué se hace para levantar las indeterminaciones? Es buscar la función equivalente a la función f de x, de cuyo límite queremos hallar. Hallamos la función equivalente, que sería una función g de x. ¿Cómo se la obtiene? Al hacer un artificio matemático. Al hacer una simplificación antes de reemplazar el valor de a y encontrar el límite. ¿Ya? O hacer una multiplicación por uno o una resta de cero. ¿Y cómo se logran? Para sumar cero a una expresión, ¿cómo lo podríamos hallar? ¿Alguien me puede decir cómo sumamos cero a una expresión? ¿Quién se anima a responderme? ¿Cómo sumamos cero? Digamos que yo tengo 7x más 2. ¿Cómo le sumo cero? ¿Quién se anima? 7x más 2. Si le sumo al 7x más 2, lo escribiré acá. No, ¿qué color? Si le sumo, miren, 7x más 2. ¿Cómo le sumo cero? ¿Cómo le puedo sumar cero? A ver, me van a decir si está bien lo que les voy a decir. Más 7 menos 7. ¿Será que le he sumado cero? Jóvenes. 7 menos 7, ¿cuánto es? Cero. Entonces le sume cero, ¿verdad? O podría multiplicar por uno. 7x más 2 por uno va a seguir siendo 7x más 2. Entonces podría escribir así. A ver, otro color. 7x más 2 por 5 entre 5. 5 entre 5, ¿cuánto es? A uno, Inge. Uno también. Entonces va a seguir siendo la misma expresión, solo que algo va a ocurrir. Yo puedo decir en este primer caso, no, 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 no. Yo voy a hacer que esto sea 2 más 7, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 2 más 7? 9. 9. ¿Y qué me queda? Menos 7. Ay, caramba. 7x más 9 menos 7 es lo mismo que 7x más 2, ¿sí o no? ¿Qué opinan? No. ¿Será? A ver, 9 menos 7, ¿cuánto es? Así. Sigue Es siendo 2. 7x más 2. Pero se han Es fijado, lo yo mismo. hice un artificio matemático. Le sumé cero. ¿Qué significa? Le sumé un número menos ese mismo número. Pero antes de que el 7 lo reste al 7, lo agarré y lo sumé. Y convertí mi 7x más 2, lo convertí en 7x más 9 menos 7. A final de cuentas es 7x más 2.
pero puede que esa simple operación me haya ayudado a transformar y convertir lo que es la función f de x, convertirla en g de x. Porque miren, f de x era 7x más 2. Ahora, g de x es 7x más 9 menos 7. Es otra, pero es su equivalente. Es como les decía, esa expresión que es muy común, espero que no sea discriminatoria ni nada, más bien con cariño, podemos decir, es la misma chola pero con otra pollera, o es la misma señora con otro sombrero, o es el mismo señor con otra corbata. Al final de cuentas es el mismo, pero ha cambiado alguito, ¿ya? Lo que se busca entonces para levantar las indeterminaciones es hallar la función equivalente de la función f de x. Miren, si teníamos que encontrar el límite de la función f de x cuando x se aproxima al valor de a, si hemos tratado de hallar el límite con f de x y nos salió una de estas determinaciones, tenemos que hacer algo para ya no hallar el límite de f de x, sino hallar el límite de su equivalente g de x. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos algunas operaciones para hallar el equivalente de esta función y les aseguro que al hallar la equivalente ya se levantó la indeterminación y sí vamos a poder hallar el límite. ¿Ya? Estábamos estudiando algunos casos. Ahora, jóvenes, yo les quiero preguntar, les dije, estoy cargando las presentaciones a Moodle, al aula virtual de Moodle. A veces me pongo a escribir acá en la pantalla y quedan estas anotaciones extra. Obviamente, yo dejo primero la pantalla con la presentación que tenía y en la siguiente recién están todas estas anotaciones. ¿Ya? ¡Qué barbaridad! Pero les voy a poner así limpiecita la pantalla, excepto, por ejemplo, lo que escribí ahorita. Si les parece, lo hago así o simplemente no pongo estas anotaciones son las explicaciones que les hice en ese momento. Ustedes me dicen si lo hago o no lo hago, o simplemente ustedes ignoran estas anotaciones que son parte de la explicación en vivo que les doy. ¿Ya? Espero que no se confundan. ¿Listo? Bueno, continuemos. Entonces estábamos viendo esta explicación, ¿no? Las formas indeterminadas. Infinito menos infinito no sabemos qué es. Cero por infinito no sabemos qué es. Aunque sí sabemos que cero por cero es cero. Infinito por infinito es infinito. Pero cero por infinito no, ni idea. Cero entre cero no sabemos. Infinito entre infinito, peor. Y aquí este infinito a la cero, no tenemos ni la remota idea de lo que será. ¿Ya? Pero sí sabemos que son indeterminaciones y su resultado no lo sabemos. ¿Listo? Continuemos. Estábamos estudiando entonces los casos para resolver esas indeterminaciones. Les escribí aquí con mi letra no muy pulcra como es escribir con la máquina. Se los escribí algunas propiedades que se pueden utilizar para para hallar la función equivalente. Una de ellas es sumar a ambos miembros de una ecuación un número y restar el mismo número. Eso significa sumarle cero. Si a una expresión le sumamos cero, no le hemos cambiado en nada. ¿Ya? ¿Cómo se logra sumarle cero? Al sumar un número y restar el mismo número, como acabo de sumar 7 y restarle 7. O si ambos miembros de una ecuación multiplicamos por uno, la expresión tampoco cambia. ¿Cómo logramos multiplicar por uno? Multiplicamos por un número y dividimos por ese mismo número. Al dividirse un número por el mismo número es uno. Así que ahí estamos multiplicando por uno. ¿Ya? Y lo muestro aquí abajo, que corresponden también a los axiomas o propiedades básicas fundamentales de los números reales que no se tienen que cuestionar, no necesita que demostremos, solo necesitamos respetarlas y hacerlas cumplir. ¿Ya? El primer caso para levantar indeterminaciones es cuando las indeterminaciones... El primer caso para levantar indeterminaciones es cuando tenemos infinito menos infinito y cero por infinito. ¿Cuál era el procedimiento para levantar este tipo de indeterminaciones, jóvenes? ¿Quién se acuerda?
Piensa. Factorizar, Inge. La forma de levantar la indeterminación era realizar las operaciones que están ahí claritas antes de, eh, antes de reemplazar los valores. ¿Listo? Entonces, miren. Ya. Entonces el procedimiento es hallar la función equivalente g de x, ¿no es cierto? ¿Cómo la hallamos? La hallamos al realizar, miren aquí dice, basta con realizar las operaciones que se indican ahí. El internet está lentísimo, algo está ocurriendo, se me colgó la tableta. Ya, a ver. Ahora sí, basta con realizar las operaciones antes de reemplazar en lugar de x el valor de a. ¿Ya? Entonces se procede de la siguiente manera. Entonces, levantamos la indeterminación antes de reemplazar, después recién reemplazamos los valores para hallar el límite y se solucionó, ¿verdad? Vamos a ir viendo ejemplos, porque esto ya lo habíamos visto las clases anteriores. Vamos a empezar. Hola, 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 hola. ¿Me escuchan? Sí, Inge, se escucha. Mi PowerPoint es el que se cerró, no es la conexión de Zoom. Ya. Un momentito más. Espérenme, por favor. La grabación. Lo que hay que hacer en este caso, lo que hay que hacer en este caso es realizar las operaciones que se observan. En el primer ejemplo, bastaba con factorizar y se simplificaba. En el segundo ejemplo bastaba con, a ver, en el primer ejemplo factorizamos este x al cuadrado menos 4x, se saca factor común que es x, aquí está, y queda x menos 4, ¿verdad? En el segundo caso tenemos x cuadrado sobre x más 2 por x menos 2 sobre x al cuadrado, simplificamos este x cuadrado con el x cuadrado y se levanta también la indeterminación. ¿Ya? Vamos a continuar. Vamos a continuar. Aquí hay unos ejemplos, pero les muestro mejor más ejemplos. Ahora sí, vamos a ver el segundo caso para levantar la indeterminación cuando tenemos una división de 0 entre 0. Para este caso, antes de reemplazar el valor x igual a, lo que se tiene que hacer es factorizar el numerador, factorizar el denominador, simplificar los factores comunes y con eso se levantó la indeterminación. Copiense, para este caso 12. Levantamos la indeterminación infinito, digo 0 sobre 0, al factorizar el numerador, factorizar el denominador, simplificamos el factor común que hay en el numerador y denominador, y con eso se va la indeterminación. ¿Listo?
Luego de ello ya reemplazamos los valores de x igual a para hallar el valor del límite. Se realizan las operaciones indicadas y ya se obtiene el resultado. Acá tenemos un ejemplo. Miren, límite de x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Si reemplazamos nosotros, voy a reemplazar aquí arribita, entonces digo, aquí voy a escribir. Reemplazamos valores de x igual a 2 y el límite sería paréntesis al cuadrado menos 4, todo eso, paréntesis menos 2. Dentro del paréntesis tengo que reemplazar, en lugar de x, tengo que reemplazar 2. Entonces aquí arriba es 2 y 2. 2 al cuadrado es 4 menos 4. En el denominador, 2 menos 2. El límite nos sale 0 entre 0. ¿Ya? El 0 entre 0 es igual a varios signos de interrogación, que significa que es una indeterminación. ¿Listo? No podemos dejar el resultado así. ¿Qué nos dice el procedimiento cuando hemos hallado la indeterminación 0 entre 0? ¿Quién me puede decir, jóvenes? ¿Cuál es el procedimiento que tendríamos que hacer? ¿Quién me dice? Realizar operaciones, Inge. En este caso, específicamente tenemos que hacer esto. Tenemos que factorizar el numerador y factorizar el denominador. Procedamos a factorizar, ¿ya? Entonces hemos obtenido que la indeterminación, el límite es una indeterminación 0 entre 0. Entonces yo digo límite, perdón, voy a escribir, ¿no? Voy a escribir bien. Voy a escribir yo. Levantar la indeterminación. ¿Cómo levantamos la indeterminación? Factorizamos. Entonces vamos a escribir límite cuando x tiende a 2 y factorizamos. ¿Cómo se factoriza x al cuadrado menos 4? ¿Alguien sabe? Diferencia de cuadrados. ¿Cómo se factoriza? Cuando tenemos un número al cuadrado y otro número al cuadrado. Esto es x al cuadrado menos 2 al cuadrado. A al cuadrado menos b al cuadrado se puede factorizar. Factorizar significa expresar como una multiplicación de factores. Entonces, se expresa como la multiplicación de los binomios conjugados, de las raíces. En un binomio, las raíces están sumando y en el otro binomio que multiplica, las raíces están restando. Entonces, esa es la forma de factorizar un binomio al cuadrado. Esto de acá se llama binomio, perdón, diferencia de cuadrados. Esto es la diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. ¿Cómo se factoriza? Se factoriza como la multiplicación de los binomios conjugados. ¿Ya? ¿Qué significa? Si reconocemos que hay una expresión que es un número elevado al cuadrado, está el signo menos y está otro número que es un número al cuadrado, entonces podemos factorizar como la multiplicación de los binomios de las raíces. En este caso podríamos factorizar x al cuadrado menos 4, lo podemos factorizar como x más 2 por x menos 2. El denominador, ¿podemos factorizarlo? No, porque ya es una expresión lineal. Ya está factorizado porque ya es una expresión lineal, no hay ningún exponente sobre la x, no hay ningún exponente. Nos interesa sobre todo que no haya ningún exponente sobre x. ¿Listo?
Si no hay ningún exponente, se supone que ya está factorizado. Es un factor, x menos 2 es un factor que podría considerarse de esta forma. X menos 2 por 1. Entonces, todo el x menos 2 ya está factorizado. Escribimos entonces en el denominador x menos 2. Ahora, ¿podemos simplificar algo del numerador con algo del denominador? Sí, Sí, Aquí, X X menos menos 2. 2. este x menos 2 del numerador lo puedo simplificar con el x menos 2 del denominador y ahí me va a quedar mi límite cuando x tiende a 2 de simplemente x más 2. ¿Ya? ¿Qué hice? Lo que hice, lo que hice fue transformar la función f de x, la función f de x que era todo esto, x al cuadrado menos 4 entre x menos 2, lo transformé en simplemente x más 2. Ya es la equivalente de x al cuadrado menos 4 entre x menos 2. Entonces ahí ya levanté la indeterminación. Les aseguro que si ahora reemplazamos valores de x igual a 2, el límite va a ser 2 más 2. ¿Cuánto es? 4. 4. Ya. 4. Perfecto, muy bien. Entonces, mi letra está feíta, ¿no? Yo se los había preparado acá para que puedan ver el procedimiento. Entonces, miren, ¿qué se hace? Cuando se llega a una indeterminación, volvemos a copiar nuestro límite tal como estaba y procedemos. Aquí nos decía, el procedimiento nos decía factorizar numerador y denominador. Bueno, de este límite, factorizo el numerador por diferencia de cuadrados, lo he factorizado. Y luego dice el segundo paso, simplificar factores comunes del numerador y del denominador. Entonces simplifica este x menos 2 con el x menos 2 y quedó simplemente límite cuando x tiende a 2 de x más 2. Ahí ya se levantó la indeterminación. ¿Qué hacemos? Reemplazamos los valores. Reemplazamos los valores y ya nos da el resultado, el límite igual a 4, ¿verdad? La indeterminación fue levantada. Ahora vamos a ver más ejemplos, ¿listo? Vamos a ver ejemplos de este segundo caso. A ver, entonces veamos acá. Tenemos este límite. ¿Quieren que lo vaya resolviendo yo? Sí, Por sí, favor, Lice. Ya. Entonces, me van a ayudar ustedes. Voy a duplicar la pantalla para no ir ensuciando. ¿Listo? A ver. Estoy acá. Aquí. Este ejemplito lo vamos a ver, ¿ya?
Ahora sí. Ya lo tenemos, ¿no? Entonces ahí ya vamos a resolver. ¿Cómo se resuelve? Se los voy a resolver este ejemplo bien completo acá en la pantalla para que ustedes vean cómo se tiene que hacer. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se resuelve? Nosotros comenzamos diciendo hay que reemplazar los valores o el valor de x igual a menos 3. ¿Dónde lo reemplazamos? En nuestra función y decimos, si todo va bien, el límite va a ser igual a, en lugar de x, dejamos un paréntesis, más 3, todo eso entre paréntesis al cuadrado, más 3 por paréntesis, menos 6. Dentro del paréntesis yo tengo que reemplazar en lugar de x el valor de menos 3. ¿Ya? Entonces, voy a decir, voy a tener menos 3 más 3 en el numerador, menos 3 al cuadrado, cualquier número elevado al cuadrado siempre es positivo, así que menos 3 al cuadrado va a ser 9, más 3 positivo por 3 negativo, ¿cuánto da? 0, ¿listo? 3 por menos 3 da Menos 9. Negativo. Negativo, Inge. Menos 9. menos 9. Menos 9 y menos 6. ¿Ya? Ya. Entonces el resultado sería 0 entre 9 menos 9, 0 entre menos 6. Eso es simplemente 0. Y ahí se acaba el ejercicio. ¿Listo? Ahí se acabó el ejercicio. Entonces, esto de acá no estaba correcto. ¿Listo? Ahí se acabó el ejercicio. Hubiera sido distinto si hubiéramos tenido, por ejemplo, acá simplemente ese valor. ¿Ya? Ahora, para eso que acabo de cambiar ahorita, vamos a hacer el límite cuando x tiende a menos 3 de x más 3 sobre x al cuadrado. Está churrando la tinta. X al cuadrado más x menos 6, para ilustrar el ejemplo que vimos hace un momento. Entonces, si decimos que hay que reemplazar el valor de x igual a menos 3, entonces nuestro límite va a ser igual a menos 3 más 3. Todo eso entre menos 3 al cuadrado más el menos 3 en lugar de x y menos 6. ¿Ya? Esto va a ser igual a menos 3 más 3 es 0. Luego menos 3 al cuadrado es 9 positivo. Más por menos 3 es menos 3 y menos 6. Entonces nos da todo eso 0 entre 9 menos 9 No, 0. cero, cero, Inge. 0. es igual a 0 entre 0. Algo ha ocurrido con mi tableta que se está manchando. Eso es igual a una indeterminación. Lo que tenemos que hacer ahora es escribir. Tenemos que escribir la orden. Levantar la indeterminación. Hay que levantar la indeterminación.
¿Cómo la levantamos? Tenemos, a ver, para el caso de la indeterminación 0 entre 0, ¿cómo levantamos la indeterminación? Factorizar. Factorizando. ¿Qué? Numerador y denominador. Perfecto, El denominador. perfecto. ¿Para qué vamos a factorizar numerador y denominador? Para simplificar algún factor Para común. levantar. Para simplificar algún factor común y para levantar la indeterminación. Está muy bien. Entonces comenzamos copiando. Límite cuando x tiende a menos 3 de x más 3 sobre, ahora sí, de x al cuadrado más x menos 6 va a ser igual a el límite cuando x tiende a menos 3 de. El numerador ya está factorizado porque es una expresión lineal, es decir, x no está elevado a ningún exponente, por lo tanto ya está factorizado. Es un binomio, pero ya lo consideramos factorizado. ¿Ya? El de abajo sí podríamos factorizar, es un trinomio. Generalmente se factoriza el trinomio con una regla, ¿no? Abrimos dos paréntesis. Abrimos dos paréntesis. En el primer término de los dos paréntesis colocamos la raíz de el que está elevado al cuadrado. Raíz de x cuadrado, ¿cuánto es? Es simplemente x, ¿verdad? Ahora, eh, luego colocamos el signo, el primer signo. ¿Cuál es el primer signo? Más. Positivo. En paréntesis ponemos más. En el segundo paréntesis el signo va a ser el resultado de multiplicar los dos signos. Más por menos, ¿cuánto es? Menos. Menos. Menos, ya. Ahora, necesitamos dos números que sumados den más 1 y multiplicados den menos 6. Dos números. 3 y 2. 2 por 3. ¿Cuál primero? El mayor en el primer paréntesis. 3. 3. 3 menos 2 2 nos por da 3. más 1. 3 positivo por menos 2 nos da menos 6. Está bien factorizado. ¿Listo? Entonces ya hemos factorizado. Lo siguiente que tenemos que hacer es simplificar algún factor común del numerador con el denominador. ¿Podemos simplificar algo acá? Sí, el x más 3. Este les dije que imaginariamente está multiplicando a 1. Por eso les dije ya está factorizado. Entonces, lo simplificamos, simplificamos y nos queda límite cuando x tiende a menos 3 de 1 sobre x menos 2. ¿Ya? Cuando simplificamos queda 1 arriba porque imaginariamente 1 estaba multiplicando x más 3. Cualquier número siempre es el resultado de multiplicar ese número por 1. Así que x más 3 es lo mismo que x más 3 por 1. ¿Ya? Entonces ya tenemos la función que era x más 3 sobre x cuadrado más x menos 6. Ya la hemos convertido en su equivalente. A partir de acá, ya podemos nosotros decir, ahora sí, reemplazar el valor de x igual a menos 3 y nuestro límite va a ser, lo escribo con este verdecito, el límite ya, el límite va a ser igual a 1 sobre
En lugar de x, ¿cuál tengo que reemplazar? Menos 3. Menos 3. 2. Y eso es igual, bueno, ya me sale el resultado. Me sale el resultado que el límite es igual 1 entre menos 5. Este signo menos pongámoselo a toda la fracción. Por lo tanto, el límite va a ser igual a menos un quinto, que es el resultado que estaba originalmente en el ejercicio. Solo que en ese ejercicio hay que quitar este número 3 que estaba delante de ellos. ¿Ya? Entonces, de esta manera se resuelven los límites cuando se llega a un caso de indeterminación 0 entre c. ¿Qué es lo que hacemos? Para levantar la indeterminación, simplemente factorizamos el numerador y factorizamos el denominador. ¿Para qué? Para simplificar un factor del numerador con un factor del denominador. ¿Listo? Sáquenle una captura y ahorita les muestro otro ejemplo. ¿Listo? ¿Alguna duda o consulta mientras tanto? Entonces hemos hecho el primer ejemplo. Yo voy a corregir ahorita. ¿Cuál era la computadora? Entonces habíamos hecho para el primer ejercicio, habíamos resuelto y sale menos un quinto, ¿no? Y está corregida aquí el denominador. Ya, está corregido el denominador. El denominador está corregido. Ahora, hay que hacer así. En este primer ejemplo, hemos factorizado. En este primer ejemplo hemos factorizado un trinomio. ¿Cómo se factorizó el trinomio? Se armaron dos paréntesis y el primer término de cada binomio, de cada paréntesis, era la raíz del número que estaba elevado al cuadrado. El primer signo del primer paréntesis era el primer signo que aparece. El signo del segundo paréntesis es el resultado de la multiplicación de los dos signos. Luego había que hallar dos números que sumados den el número del medio y multiplicados el número del extremo. ¿Ya? El coeficiente, el numerito que está delante de x. Para este segundo ejemplo, jóvenes, para este segundo ejemplo, tenemos igual un límite que si nosotros reemplazamos nos va a salir una indeterminación 0 entre 0. Acá la forma de factorizar, en este caso el denominador, es aplicando diferencia de cubos. La diferencia de dos números que están elevados al cubo cada uno, miren, x al cubo menos 8. 8 es lo mismo que 2 elevado al cubo. 2 por 2 es 4. Por otra vez 2, es decir, 3 veces multiplicar 2 por 2 por 2 es 8. Esta es una diferencia de cubos. Se factoriza como un paréntesis donde está la resta de las raíces cúbicas y en otro paréntesis el primero al cuadrado más el producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Estoy hablando de las raíces cúbicas. ¿Listo? Se los voy a mostrar con un ejemplo más adelante. El resultado es 1 sobre 12.
Después tenemos otro límite en el cual tenemos una raíz menos un número sobre x. También si reemplazamos los valores nos va a salir 0/0. Ahí lo que se hace, lo que se recomienda, es multiplicar y dividir por el conjugado, por el binomio conjugado del que tiene la raíz. Miren, aquí es una raíz menos 1, entonces multipliquemos y dividamos por la misma raíz, pero más 1. Como multiplicamos y dividimos por la misma raíz más 1, es como si multiplicáramos por 1 y no cambiaría nada. Después tenemos, ahora sí, una diferencia de cuadrados. X al cuadrado menos 1 al cuadrado es una diferencia de cuadrados que ya les enseñé con el primer ejemplo cómo se resuelve. Y acá tenemos una suma de cubos. En este ejemplo 2 habíamos visto x al cubo menos 8, que es lo mismo que x al cubo menos 2 al cubo. En este ejemplo 5 tenemos x al cubo más 27, que es lo mismo que x al cubo más 3 al cubo. Es distinta la fórmula cuando tenemos diferencia de cubos con suma de cubos. Esto debían haberlo visto en colegio y en el preuniversitario, pero lo repasamos porque nos sirve este momento para repasar esas fórmulas de álgebra, ¿no? Y que les había pedido también que vayan viendo las fórmulas fundamentales en la primera tarea. Entonces, cuando tenemos una suma de cubos, eso se puede factorizar como la multiplicación de la suma de las raíces cúbicas de estos dos términos por la raíz cúbica de este al cuadrado, menos la multiplicación de las raíces cúbicas más la raíz cúbica de esto elevado al cuadrado. Aquí no es a al cuadrado, es b al cuadrado este otro. ¿Ya? B. Ya está. Ahora sí. Vamos a continuar. Vamos a continuar y vamos a ver más ejemplos. Si hemos visto este ejemplo, ya hemos visto. Esperemos que se estabilice un ratito. Quiero mostrarles más ejemplos. Ahí está la resolución de ese ejemplo, ¿no? De uno similar al primero. Veamos más. Ahora sí. Acá, jóvenes, les voy a mostrar estas resoluciones. Tenemos un ejemplo 2.1. ¿Dónde está respondiendo el control? Permítanme, voy a hacer un cambio acá. Voy a hacer un cambio. Voy a compartir toda mi otra pantalla. Con eso se soluciona. Ya. Entonces tenemos, vamos a resolver el ejemplo del cuadro amarillo. ¿Listo? Se ocurrió. A ver, denme un momento, jóvenes. Creo que ya. Ahora sí. Tenemos este, este ejemplo. Ahora sí. Tenemos este ejemplo. Fíjense en el cuadro amarillo. El límite cuando x tiende a 4, de x al cubo menos 64 sobre x menos raíz cúbica de 64. ¿Ya? Si nosotros reemplazamos los valores, si nosotros reemplazamos el valor de x igual a 4, sería
4 al cubo. ¿Quién sabe cuánto es 4 al cubo? 4 al cuadrado. 64. 64. 4 al cubo es 64, 64. hija. Muy bien, porque 4 al cuadrado es 16. Y por 4 otra vez es 64. Entonces se tiene el numerador 64 menos 64 va a dar 0. En lugar de x reemplazamos 4 menos raíz cúbica de 64. Si sabemos que 64 es 4 al cubo, sabemos que 64 es 4 al cubo, si sabemos que 64 es 4 al cubo, raíz de 64, raíz cúbica de 64 va a ser simplemente 4. También va a ser en el denominador 4 menos 4 igual a 0. ¿Ya? Tarda mucho en responder. Ya. Entonces, miren, si reemplazamos en lugar de x, reemplazamos el 4, va a ser 4 al cubo menos 64, sería en el numerador 64 menos 64. En el denominador, 4 menos raíz cúbica de 64 va a ser 4 menos raíz cúbica de 64 es 4, por lo tanto también es 4 menos 4 igual a 0. Entonces vamos a obtener 0 entre 0, que es una indeterminación. ¿Cómo levantamos la indeterminación? ¿Quién me dice? Cuando es 0 entre 0. Factorizar. Realizando operaciones. Y exacto, pero cuando es la indeterminación 0 entre 0, lo que se hace es factorizar numerador y Con factorizar. denominador. Exactamente, Factorización y simplificación, ingeniero. exactamente. Entonces nos volvemos a copiar el límite tal como está y ahora vamos a escribir límite y de la factorización. Miren, x menos raíz de 64 es simplemente x menos 4, ¿ya? Pero en el numerador tenemos x al cubo menos 4 al cubo. A ver, fíjense. Y eso viene de acá abajo. Miren, en el numerador tenemos el límite, a ver, perdón, límite de x, cuando x tiende a 4 de x al cubo menos 4 al cubo, ¿ya? Y en el denominador tenemos x menos. Raíz cúbica de 64 es simplemente 4, ¿ya? Entonces, en el denominador ya está factorizado porque es una expresión lineal. X está elevado a 1. No necesitamos factorizar el denominador. Pero en el numerador sí necesitamos factorizar. Pero son dos números que estamos restando y cada uno de esos números está elevado al cubo. Usamos la fórmula que está aquí abajo. Factorización de una diferencia de cubos. Una diferencia de cubos se la factoriza de esta manera. Sacamos las raíces a los dos números, sacamos raíz a x al cubo, su raíz va a ser x. Sacamos la raíz de 4 al cubo, raíz va a ser 4. Esos números los ponemos en un primer paréntesis. Miren, la raíz de x al cubo, x, menos raíz de 4 al cubo es menos 4. ¿Ya? Luego en el segundo paréntesis, estos dos numeritos vamos a poner el primero al cuadrado más el producto del primero por el segundo, más 4x, más el segundo al cuadrado, más 4 al cuadrado, que sería 16. Lo que tenemos que recordar es que cuando factorizamos la resta de cubos, el signo negativo solo va en el primer paréntesis, donde están restándose las raíces cúbicas. Y en el segundo paréntesis todo va con positivo. Esa es la formulita. ¿Ya? Entonces, la diferencia de cubos la factorizamos como la resta de las raíces cúbicas, x menos 4, por el primero al cuadrado, más el primero por el segundo, pero con positivo, 4x, más el segundo al cuadrado, que sería 16. ¿Listo?
Luego de haber factorizado el numerador y el denominador, podemos realizar alguna operación. ¿Qué operación podemos realizar ahora? Simplificar. Podemos simplificar. ¿Vieron? Entonces, ese 4x menos 4 del numerador lo hemos simplificado con el x menos 4 del denominador. Al hacer eso, ya hemos hallado la función equivalente de x al cubo menos 64 sobre x menos raíz cúbica de 64, que es simplemente el límite de x al cuadrado más 4x más 16, lo que queda del otro paréntesis del numerador. Todo eso entre uno, pero todo eso entre uno es lo mismo que el paréntesis nada más. Lo que sigue es reemplazar el valor de x y ya realizamos las operaciones y con eso ya hallamos el resultado del límite. Entonces, miren, decimos reemplazamos el valor de x igual a 4 en esta función. Entonces el límite es igual a x al cuadrado en lugar de x, 4 al cuadrado. Más 4 por x, entonces más 4 por 4, más 16. Sumamos, realizamos las operaciones y sumamos. 4 al cuadrado es 16. 4 al cuadrado es 16. Y más 16 son 3 veces 10. 48. Que sería efectivamente 48. Y ese es el resultado. ¿Se entendió cómo se resuelve, jóvenes? Sí, Inge. Ya. En este segundo caso, resolvamos. ¿Listo? El 2 dice 125 menos x al cubo sobre 5 menos x. Reemplacemos valores. Ah, no, ese lo tengo que hacer a mano, por eso lo dejé. Espero que el lápiz funcione. Ya, este lo hacemos conmigo a mano acá. Esperemos que no tenga problemas mi pluma. Listo. Entonces conmigo. Reemplazamos valores. Algo le ha ocurrido a mi equipo. Está fallándome. Reemplazamos una R, una línea quebrada. B significa reemplazamos valores de X igual a 5. Al reemplazar los valores nos tendría que dar el resultado del límite, igual a 125 menos X al cubo, que sería, en lugar de X, estoy poniendo 5. Todo eso entre 5 menos X, que es 5. Esto va a ser igual a 125 menos 5 al cubo es 125. 5, 25. Por 5, 125, muy bien. Y todo eso entre 5 menos 5, que sale 0. 125 menos 125 es 0, 0. 0. Y eso es una Indeterminación. determinación. Entonces, no podemos dejarlo ahí. Nosotros tenemos que decir que hay que levantar. La determinación. Levantar la determinación. Perfecto. Levantar la indeterminación. A veces ver resuelto en las letras de la máquina de la computadora no es lo mismo que ver cómo resuelve el docente a mano, ¿no? Por eso dejé este otro ejercicio para resolverlo así, más ordenadito y sin estar sobreescribiendo sobre los apuntes, ¿ya? Entonces, para levantar la indeterminación, el procedimiento no es reemplazar el valor de x igual a 4. El procedimiento es, copiamos el límite tal como está, x tiende a 5, 125 menos x al cubo, todo eso entre 5 menos x. ¿Ya? Ahora, aplicando esta fórmula de acá, la fórmula de factorización de una diferencia de cubos, escribimos. Bueno, en el denominador va a seguir siendo 5 menos x. Pero en el numerador tengo una diferencia de cubos. Lo escribiré así. 5 al cubo menos x al cubo.
Voy a borrar un poco de esa mi línea. Borrada por completo. Continuamos. ¿Ya? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Yo les recomiendo que escriban completo. Límite de x cuando x tiende a 5 de... A ver, voy a borrar todo esto. Ya. Yo les recomiendo, jóvenes, escriban el límite de x cuando x tiende a 5, lo escribimos nuevamente. Siempre. Cuando x tiende a 5, a 5 de 5 al cubo menos x al cubo sobre 5 menos x. Ahí no podemos simplificar 5 al cubo menos x al cubo entre 5 menos x. No, tenemos que factorizar. Al único que podemos factorizar es al numerador. Numerador. Lo vamos a factorizar utilizando la fórmula que está ahí abajo. Vamos a factorizar en un paréntesis las raíces cúbicas. 5 menos x. Y en el otro paréntesis vamos a factorizar lo siguiente. El primero del paréntesis que hemos escrito ahorita, el primero al cuadrado. 5 al cuadrado. Más el primero por el segundo. 5x. Más el segundo al cuadrado, que es x al cuadrado. Y toditos con signo positivo. ¿Ya? Una vez que hemos factorizado, podemos hacer una simplificación. El 5 menos x lo simplificamos con el 5 menos x del denominador. Y ya hemos obtenido un nuevo límite, que es límite cuando x tiende a 5 de 5 al cuadrado más 5x más x al cuadrado. Ya no es el que está aquí arriba, ya no es este de aquí arriba, ¿verdad? Ya no es 125 menos x al cuadrado sobre 5 menos x. Ahora es límite de 5 al cuadrado más 5x más x al cuadrado. Acá ya se levantó la indeterminación. Ya se levantó la indeterminación. Por lo tanto, nosotros podemos estar seguros que cuando digamos reemplazamos el valor de x igual a 5, cuando digamos eso, el resultado va a ser el límite. El límite va a ser 5 al cuadrado más 5 por 5. No sé qué ocurrió acá. Será el calor. Estamos con 40 grados en Yacuiba. Más 5 al cuadrado. Entonces hemos reemplazado en lugar de x, hemos reemplazado 5. Continuamos aquí abajito. 5 al cuadrado es 25. Más 5 al cuadrado, 5 por 5 también es 25. Más 5 al cuadrado también es 25. 25 más 25 más 25 da 35. 75. 75. 75. Y ese es el resultado para este nuevo ejemplo. ¿Listo, jóvenes? Entonces, así he querido organizarlo para que ustedes puedan visualizar mejor. ¿Ya? Voy a hacerles más ejemplos y se los voy a cargar más de menor duración para que puedan verlos. Se los prometo. Aquí, por ejemplo, miren, en este ejemplo,
cuando quiera comenzar el ejemplo. Ahí está, lo hizo todo de golpe. Aquí está. Entonces, miren, x al cubo más 27 sobre x más 3, se utiliza ahora la fórmula de suma de cubos. ¿Ya? Esto se los voy a cargar a Moodle para que puedan ustedes ir viendo cómo se va resolviendo paso por paso. Y el video les voy a cargar de ejemplos donde yo voy a escribir a mano para que vean cómo se resuelve. ¿Ya? Algo ha pasado con mi equipo que me ha producido estos errorcitos. Espero que se arregle.